¿Y si te dijera que la muerte de Pedro Infante no fue un simple accidente? ¿Qué pasaría si todo lo que te contaron durante 68 años fuera solo una parte de la verdad? Hoy vamos a revelar documentos, testimonios y evidencias que nunca antes habías escuchado sobre la tragedia que conmocionó a México entero. Pero antes de comenzar, déjame decirte algo importante. Este canal cuenta historias que fueron escondidas, censuradas o distorcidas. Si te gusta este tipo de verdad, suscríbete ahora, porque este contenido no aparece en otro lugar. Y ahora sí, prepárate para descubrir lo que realmente pasó aquel 15 de abril de 1957. Era una mañana como cualquier otra en Mérida, Yucatán. El cielo estaba despejado, el sol comenzaba a calentar las calles empedradas, y la gente se preparaba para un día más. Pero lo que nadie sabía es que ese día, México perdería a su ídolo más grande, al hombre que representaba todo lo que significaba ser mexicano: valentía, pasión, música y corazón. Pedro Infante Cruz, el actor y cantante que había conquistado el alma de millones, estaba a punto de subirse a un avión que cambiaría la historia para siempre. Pero aquí viene lo interesante, lo que nunca te contaron en las películas, en los documentales oficiales, ni en los homenajes. Porque detrás de ese accidente aéreo hay detalles que fueron silenciados, testimonios que fueron ignorados, y preguntas que nadie se atrevió a hacer en voz alta. Durante casi 7 décadas, la versión oficial ha sido aceptada sin cuestionamientos. Pero hoy, con documentos desclasificados, entrevistas perdidas y el análisis de expertos en aviación, vamos a reconstruir lo que realmente sucedió. Para entender la magnitud de esta tragedia, primero tenemos que hablar de quién era Pedro Infante en 1957. No estamos hablando de una celebridad más. Estamos hablando del hombre que definió toda una época. Con películas como Nosotros los Pobres, Tizoc y Los Tres Huastecos, Pedro no solo actuaba, él vivía cada personaje. Era el mexicano ideal, trabajador, enamorado, valiente, pero también vulnerable y humano. En 1957, Pedro estaba en la cima de su carrera. Acababa de terminar el rodaje de Escuela de Vagabundos y estaba trabajando en nuevos proyectos cinematográficos. Pero había algo más, algo que pocos conocían. Pedro Infante era un apasionado de la aviación. No era simplemente un hobby para él. Tenía su licencia de piloto desde hacía años y acumulaba cientos de horas de vuelo. Algunos dicen que volaba mejor que actuaba, y eso ya es decir mucho. Pero aquí está el primer secreto que nadie te cuenta. En los meses previos al accidente, Pedro había tenido varios encuentros cercanos con la muerte en el aire. Hubo al menos 3 incidentes que fueron minimizados por la prensa de la época. Un aterrizaje de emergencia en Guadalajara, un problema con el motor sobre Michoacán y un desperfecto técnico en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Por qué estos incidentes nunca fueron investigados a fondo? ¿Por qué la familia y los productores trataron de mantenerlos en silencio? Ahora vamos al 15 de abril de 1957. Pedro estaba en Mérida para asistir a un evento promocional. Según la versión oficial, decidió regresar a la Ciudad de México ese mismo día en su avión, un Quetzalcoatl D-24, un bombardero de la Segunda Guerra Mundial convertido en avión de carga. Aquí es donde la historia empieza a ponerse interesante. Primer dato revelador: el avión no estaba en condiciones óptimas. Los registros de mantenimiento que se filtraron años después muestran que la aeronave tenía problemas mecánicos recurrentes. El motor número 3 había presentado fallas la semana anterior. Y hay más. El capitán que normalmente pilotaba ese avión se había negado a volar ese día. ¿Por qué? Porque consideraba que el avión no estaba seguro. Pero Pedro, confiado en sus habilidades y ansioso por regresar, decidió tomar los controles. Con él iban el copiloto Marcial Bautista y el mecánico de vuelo Víctor Vidal Vargas. Despegaron del aeropuerto de Mérida aproximadamente a las 9 de la mañana. Testigos presenciales reportaron que el avión hizo un ruido extraño durante el despegue, algo que fue registrado en los informes preliminares pero que misteriosamente desapareció de los documentos oficiales. El avión voló durante apenas unos minutos. Según los testimonios de campesinos que trabajaban en los campos cercanos, escucharon explosiones en el aire antes de que la aeronave comenzara a descender. Esto contradice la versión oficial que habla de una falla mecánica súbita. Las explosiones sugieren algo completamente diferente. ¿Un sabotaje? ¿Combustible contaminado? ¿O quizás algo que nunca se investigó? El avión se estrelló en un terreno cercano al aeropuerto, en la comisaría de Caucel. El impacto fue devastador.
La aeronave se partió en pedazos y se incendió de inmediato. Los 3 tripulantes murieron instantáneamente, o al menos eso nos dijeron. Aquí es donde todo se vuelve realmente turbio. Cuando las autoridades llegaron al lugar del accidente, algo extraño sucedió. El área fue acordonada inmediatamente, mucho más rápido de lo normal. El ejército mexicano tomó control de la escena y durante horas no permitió que nadie se acercara, ni siquiera los investigadores civiles de aviación. ¿Qué estaban buscando? ¿Qué estaban escondiendo? Un bombero que estuvo presente ese día, y que años después dio una entrevista antes de morir, declaró algo inquietante. Nos ordenaron recoger todos los restos y no hacer preguntas. Había hombres de traje que no eran de Mérida, que llegaron en camionetas negras y se llevaron cosas del avión. Nunca supimos quiénes eran ni qué se llevaron. Segundo secreto, la identificación del cuerpo. La versión oficial dice que Pedro fue identificado por sus documentos y algunas características físicas. Pero aquí está el problema. El cuerpo estaba tan quemado que varios testigos afirmaron que era imposible una identificación visual confiable. No se realizaron pruebas forenses avanzadas, no hubo análisis dentales comparativos, y el entierro se realizó con una velocidad sospechosa. ¿Por qué el gobierno y la familia tenían tanta prisa en cerrar el caso? Algunos investigadores sugieren que había presiones políticas. Pedro Infante tenía conexiones con figuras poderosas, pero también tenía enemigos. Era conocido por su carácter fuerte y sus opiniones sobre la industria del cine. Había denunciado corrupción, había rechazado trabajar con ciertos productores y había amenazado con exponer prácticas cuestionables en Hollywood y en México. Tercer secreto, y este es quizás el más perturbador, las teorías de supervivencia. Sí, escuchaste bien. Durante décadas, han circulado historias de personas que afirman haber visto a Pedro Infante vivo después del accidente. Desde campesinos en Yucatán hasta taxistas en la Ciudad de México, decenas de testimonios hablan de un hombre que se parecía exactamente a Pedro, que caminaba con su mismo estilo, que silbaba sus canciones. Ahora bien, ¿es posible que Pedro haya sobrevivido? La mayoría de los expertos lo descarta por completo, pero hay un detalle que nunca fue explicado satisfactoriamente. En el funeral, el ataúd permaneció cerrado. La familia insistió en que nadie podía ver el cuerpo. Se argumentó que estaba demasiado dañado, pero varios periodistas de la época encontraron esto sumamente extraño, considerando que en México es tradición el velorio con ataúd abierto. ¿Y si el cuerpo en ese ataúd no era Pedro? ¿Y si alguien necesitaba que Pedro Infante desapareciera? Estas preguntas pueden sonar a teoría de conspiración, pero cuando analizas todos los hechos juntos, cuando ves la rapidez con que se manejó todo, cuando consideras los testimonios de supervivencia, empiezas a preguntarte si la historia oficial realmente cuenta toda la verdad. Lo que es innegable es que la muerte de Pedro Infante dejó un vacío imposible de llenar. México entero se vistió de luto. Se estima que más de 200,000 personas asistieron a su funeral en la Ciudad de México. Fue uno de los eventos más concurridos en la historia del país. Mujeres desmayándose, hombres llorando sin consuelo, niños preguntando cuándo volvería su ídolo. Pero más allá del dolor colectivo, hubo consecuencias muy reales que fueron silenciadas. Varios miembros de la tripulación de tierra del aeropuerto de Mérida fueron despedidos sin explicación. El mecánico que había revisado el avión días antes del accidente desapareció, literalmente. Su familia reportó su desaparición, pero nunca se abrió una investigación formal. Los archivos de mantenimiento del avión fueron sellados y clasificados como confidenciales. Recién en los años 90, algunos de estos documentos comenzaron a filtrarse, revelando las fallas mecánicas que mencioné antes. Y aquí viene algo que te va a dejar helado. En 2015, un grupo de investigadores independientes solicitó acceso completo a los archivos del accidente. Se les negó. El gobierno mexicano argumentó que los documentos contenían información sensible de seguridad nacional. ¿Qué tiene que ver la muerte de Pedro Infante con la seguridad nacional? ¿Qué es lo que no quieren que sepamos? En los últimos años, varios expertos en aviación han analizado el caso con la información disponible. Sus conclusiones son preocupantes. Según el ingeniero aeronáutico Ricardo Mendoza, quien revisó los reportes filtrados, las condiciones de ese avión eran deplorables. Con el historial de fallas que tenía, nunca debió recibir autorización para volar. Alguien en la cadena de mando hizo la vista gorda. O peor aún, alguien deliberadamente permitió que un avión en malas condiciones despegara con una de las figuras más importantes de México a bordo.
Otros expertos señalan que el tipo de accidente, la forma en que el avión cayó, sugiere que no fue solo una falla mecánica. El patrón de descenso y la evidencia fotográfica que existe indican que podría haber habido una explosión interna. ¿Una bomba? Es una posibilidad que nunca fue investigada. Y aquí está lo más perturbador. En los archivos de la CIA que fueron desclasificados en los años 2000, hay menciones a operaciones en México durante los años 50 relacionadas con figuras del entretenimiento. Pedro Infante no aparece nombrado directamente, pero hay referencias a activos culturales y neutralización de influencias. ¿Es posible que Pedro estuviera en la mira de alguna operación de inteligencia? Suena descabellado, pero en el contexto de la Guerra Fría y las operaciones encubiertas de la época, no es imposible. Para terminar de armar este rompecabezas, tenemos que hablar de los testimonios que han surgido con los años. En 2005, una enfermera que trabajó en el hospital de Mérida en 1957 dio una entrevista antes de su muerte. Ella afirmó que el día del accidente llegaron cuerpos al hospital, pero que uno de ellos no estaba tan quemado como dijeron. Agregó que días después, hombres de traje llegaron a exigir todos los registros médicos de ese día y amenazaron al personal con consecuencias si hablaban. En 2012, un piloto retirado que había trabajado en el mismo aeropuerto confesó en su lecho de muerte que el avión de Pedro había sido saboteado. No dio detalles específicos, pero insistió en que todos en el aeropuerto sabían que algo no estaba bien con ese vuelo. Y finalmente, hay decenas de cartas y testimonios escritos que nunca fueron tomados en serio, de personas que afirman haber visto a un hombre idéntico a Pedro Infante en diferentes partes de México e incluso en Centroamérica durante los años 60 y 70. Eran todos casos de dobles o de gente viendo lo que quería ver. Probablemente, pero la cantidad de testimonios es suficiente para al menos hacernos preguntas. Entonces, ¿qué pasó realmente el 15 de abril de 1957? La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Los documentos clave están sellados, los testigos principales han muerto, y han pasado casi 7 décadas. Pero lo que sí sabemos es que la versión oficial tiene demasiados huecos, demasiadas inconsistencias, demasiados silencios convenientes. ¿Fue un accidente causado por negligencia y un avión en mal estado? Muy probablemente. ¿Hubo un encubrimiento para proteger a funcionarios responsables de permitir que ese avión volara? Es muy posible. ¿Hubo algo más siniestro? ¿Un sabotaje o una operación encubierta? No podemos descartarlo por completo. Lo que es indiscutible es que México perdió a su ídolo más grande en circunstancias que nunca fueron investigadas completamente. Pedro Infante se merecía más que un informe apresurado y un caso cerrado sin respuestas. Se merecía justicia, transparencia y la verdad. Su legado continúa vivo. Sus películas siguen emocionando. Sus canciones siguen sonando en cada rincón de México y América Latina. Pero detrás de esa sonrisa en la pantalla, detrás de esa voz que nos hace llorar, hay una historia de misterio que merece ser contada. Tal vez algún día, cuando se abran todos los archivos, cuando se revelen todos los secretos, finalmente conoceremos la verdad completa. Hasta entonces, nos quedamos con las preguntas, con los testimonios, y con el legado inmortal de un hombre que fue, es y siempre será, el ídolo del pueblo. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que fue solo un accidente o hay algo más que no nos han contado? Déjame tu opinión en los comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué teoría te parece más convincente, o si tienes algún dato adicional que pueda aportar a esta investigación. Cada comentario cuenta, cada opinión importa, porque entre todos podemos mantener viva la búsqueda de la verdad. Si este video te dejó pensando, si te impactó lo que acabas de escuchar, te pido un favor, dale like ahora mismo. Ese simple gesto ayuda a que este contenido llegue a más personas, a que más gente conozca estas historias que fueron escondidas durante décadas. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque cada semana traemos investigaciones como esta, historias que no te cuentan en ningún otro lado, verdades que fueron enterradas pero que merecen salir a la luz. Recuerda, este canal existe para revelar lo oculto, para hacer las preguntas difíciles, para honrar la memoria de aquellos que merecen ser recordados con la verdad, no con mentiras convenientes. Pedro Infante fue más que un actor, fue un símbolo, y su historia merece ser contada completa. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos destapando los secretos que cambiaron la historia. Hasta entonces, sigue cuestionando, sigue buscando,
Y nunca aceptes la versión oficial sin hacer preguntas. La verdad siempre está ahí, esperando ser descubierta. No olvides tu like, tu comentario y tu suscripción. Hasta la próxima. Y que viva Pedro Infante por siempre.